Buenos días, mi nombre es Raúl Enrique Ansaldúa Arce, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional y formo parte de la red de investigadores sobre adolescencia y juventud, doctora Beatriz Ramírez Grajeda. Voy a compartirles el día de hoy una serie de reflexiones en torno a las posiciones subjetivas de los adolescentes frente a la pandemia. La pandemia se ha convertido en un verdadero acontecimiento. Michel Foucault señala como acontecimiento aquellos sucesos que interrumpen por completo la regularidad de los procesos sociales y generan cambios radicales imprevistos. Estos acontecimientos nos permiten hacer un diagnóstico de la realidad. Podríamos decir, aunque esto no lo plantea Foucault, que los acontecimientos se convierten en una especie de analizadores, nos permiten analizar cada uno de los elementos que conforman los problemas y los procesos sociales. La pandemia es un acontecimiento en el sentido en que Foucault y otros autores lo reconocen, porque rompió por completo y de manera inesperada el curso normal de la vida. Produjo múltiples y muy diversos efectos que son incluso más fuertes que sus causas. Porque si nosotros vemos, el virus es una especie de agente infeccioso. Todavía hay el debate si es un organismo o no. Y sin embargo, ha colapsado por completo la vida del mundo entero. La pandemia como acontecimiento establece un antes y un después de la pandemia. Marcó su pasado y su futuro. Esa es una de las características de todo acontecimiento. Inaugura entonces su propia historia. Sin duda, la pandemia es la mayor emergencia sanitaria y de crisis económica que ha sucedido en el mundo desde hace más de un siglo. Es un acontecimiento que ha puesto en crisis todas las instituciones, trastornó e interrumpió los procesos sociales, quebrantó la vida cotidiana del mundo entero. Parecía que la vida cotidiana es algo que no tiene importancia. Sin embargo, una de las pensadoras más relevantes del siglo pasado, Agnes Heller, dedicó su vida al estudio de la vida cotidiana. Y nos dice que es el espacio privilegiado donde se construye la sociedad. Es el lugar de las regularidades, de los rituales, de los hábitos y de las costumbres que permiten la producción y la conservación de las instituciones y de los modos de vida. Por eso es tan importante la vida cotidiana. Y la pandemia lo que vino a hacer es quebrantar por completo la vida cotidiana de todas las instituciones. Veamos algunas cifras, algunos datos para ver de qué tamaño es esta pandemia. En México, por ejemplo, con datos del 11 de septiembre podemos ver que hay 658.299 casos confirmados y un total de 70.183 defunciones. Cifras verdaderamente alarmantes. Esto ha generado que haya medidas sanitarias, entre ellas las del confinamiento y las del distanciamiento social. Y esto ha provocado, todos lo sabemos, una serie de crisis económicas. Por ejemplo, en México suman 15.7 millones de desempleados por el COVID-19. Se estima que 3 de cada 10 personas perdieron su trabajo según los datos del INEGI. El 64% de los hogares mexicanos tuvo una disminución considerable en sus ingresos familiares. Hay varias encuestas que nos permiten tener una idea de lo que está pasando en nuestro país, aunque todavía hay muchas investigaciones en curso y seguramente
en los próximos meses tendremos más claridad de cuáles son estos efectos de la pandemia. Pero bueno, aquí hay una encuesta, la encuesta en COVID, realizada por la Universidad Iberoamericana junto con el UNICEF para ver cuáles han sido los cambios en el bienestar de las familias con niños, niñas y adolescentes. Es una encuesta telefónica que se hizo para tratar de establecer cuáles son las transformaciones en el bienestar de las familias. Se encuentra que el desempleo ha afectado al 35% de las familias con niños, niñas y adolescentes. Y ha disminuido el ingreso en un 71.1% de estas familias, que estos ingresos han caído por debajo del 32%. Esto, por supuesto, repercute en el empeoramiento de la salud mental familiar. Por efecto también del confinamiento, se suspendieron las clases. Y esto ha implicado, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación Pública en México, que en el primer periodo de marzo a julio, donde se llevó a cabo de manera emergente una educación a distancia, hubo una deserción del 10% de los estudiantes de educación básica y del 8% en los estudiantes de educación superior. Y se estima que en este segundo ciclo, que comienza en agosto, va a haber una mayor deserción tanto en educación básica como en educación superior. ¿Qué pasa con la salud mental? De acuerdo a esta encuesta del COVID, de UNICEF y Ibero, aumentó enormemente los índices de ansiedad en las familias. Se estiman que el 35.4% de las personas que contestaron esta encuesta reportan indicios de un aumento considerable en los niveles de ansiedad. También ha aumentado la depresión. Aquí hacen una discriminación en los niveles económicos. Los niveles económicos de las familias, digamos, con un nivel económico bajo, encuentran que más del 30% reportan un aumento en los niveles de depresión. Este número disminuye un poco en el caso de las familias de nivel socioeconómico medio y medio alto, donde reportan el aumento de depresión en un 18.5%. Hay otra encuesta que es muy interesante, que voy a tomar algunos datos, que es la encuesta Infancias Encerradas, llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Aquí se aplicaron una encuesta telefónica a 19,004 niños y adolescentes en la Ciudad de México. Veamos algunos de estos datos que tienen. Una de las cosas que reporta esta encuesta es que los chicos, los niños, los adolescentes, reportan que frente a la pandemia han experimentado miedo, aburrimiento, depresión, enojo, estrés por las tareas escolares, incertidumbre, ansiedad y confusión. Les voy a mostrar algunos dibujos de chicos con los que yo estoy investigando algunos de los efectos de la pandemia. Todavía tengo pocos dibujos, entonces no voy a interpretarlos, nada más se los voy a mostrar. Este es el dibujo de una chica de 13 años. Algunas de las viñetas en las respuestas que vienen en esta encuesta de la Comisión de Derechos Humanos son estas. Es una niña de 13 años, una adolescente, que no pueda salir como si estuviera secuestrada porque no ves la luz del sol,
más que en las ventanas. Y como no hay protectores, no entra. Esas son algunas de las impresiones que tienen con respecto a la pandemia y al confinamiento. Un adolescente de 12 años dice, estoy un poquito triste porque extraño la escuela, mis amigos y al profe, pero estoy feliz porque no nos falta nada y estoy con mi familia. Para algunos adolescentes y jóvenes, el confinamiento ha sido ambivalente. Para algunos ha empeorado la situación familiar, para otros ha significado la oportunidad de estar en contacto con sus familias. Aquí hay otro dibujo, este es de una joven de 23 años, universitaria. Y si ustedes se dan cuenta, aparece la figura de una sirena encerrada en una botella arrojada al mar. Y ella encerrada ve cómo hay un chico que está nadando, está la universidad por un lado, que ya no puede salir. Voy a presentarles aquí otras viñetas que aparecen en esta encuesta. ¿Qué es lo que te da miedo? Una chica de 13 años dice, realmente me da miedo que tarde mucho en salir de esto, pues me da miedo perder personas. Pues la economía, porque nos falta muy poco para quedarnos sin dinero. Que esta pandemia se alargue y que siga habiendo muchos afectados, que sigan encerrados por la pandemia y que mis amigos se enfermen. Que mi papá se enferme por algo, que mi papá se enferme de los nervios por algo que nosotros hayamos hecho. Me preocupa la situación de nuestro país, que las personas no respeten las normas establecidas por la Secretaría de Salud. Veamos aquí algunos datos acerca de lo que les preocupa a los chicos. Sobre todo es la muerte de algún familiar, la enfermedad de algún familiar por el coronavirus. Frente a estas condiciones, ¿qué sucede? Aparecen mecanismos de defensa, como cuáles. Freud distingue estos 8 mecanismos de defensa. En el caso de los jóvenes, de los adolescentes, encerrados, confinados, nosotros distinguimos lo que denominamos como posiciones subjetivas, que son reacciones de estos chicos frente al encierro, frente a lo que está pasando afuera, donde emplean mecanismos de defensa. Algunas de estas posiciones subjetivas son, por ejemplo, el negacionismo. El virus no existe, no hay por qué tener miedo, podemos salir. Esa es una posición. Otra es reprimir los afectos. No me va a pasar nada, no debo tener miedo, y entonces se reprime. La racionalización, mientras yo me cuide no va a pasar nada. El individualismo, mientras no me pase a mí, no hay problema. Pero hay también posiciones paranoides. Hay un hiper temor al contagio o posiciones depresivas. El de estar pensando en cuestiones catastróficas. Estas son algunas de las posiciones que he distinguido a partir de algunas entrevistas con adolescentes y jóvenes. Gracias.